Amén. Que el Señor nos bendiga. Como siempre, un gusto y un privilegio poder estar a cargo del mensaje de esta semana. La verdad no sé si le pasa a todos los hermanos que predican, pero cada vez que me dan la oportunidad de poder dar el devocional, reflexión o predicación, como usted quiera llamarlo, cada vez parece que la Biblia se me hace más pequeña y me cuesta más encontrar el mensaje. Y cada vez me cuesta grabar, más que antes. Hoy día me tuve que venir a la masandería de mi papá para poder grabar, porque no lo pude hacer en mi casa. Pero igual nos esforzamos para que poder dar un servicio bueno, una palabra y una predicación, un mensaje que pueda ser de alguna ayuda para nuestros hermanos de la segunda de San Miguel o tal vez lo vea alguien de una otra parte. Y lo invito a que busque su Biblia, como siempre le digo. Si no tiene la Biblia a mano, póngale pausa y acompáñenme a buscar la palabra del Señor en la primera epístola de Pablo a Timoteo, en su capítulo primero, versículo número 15, solamente ese versículo, y voy a leer primero la versión de la Reina Valera 1960 y después, con su permiso, voy a leer una traducción que es la traducción al lenguaje actual, que me gusta cómo traduce este versículo. Es la misma palabra, pero con diferentes formas de expresión, ¿ya? Así que si usted ha encontrado la palabra, lo invito a leerlo. Y 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice la Reina Valera. Y la traducción en lenguaje actual dice: esto es verdad, y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen, y yo soy el peor pecador de todos. Amén. Entonces, ese es el pasaje bíblico que toca hoy. Como le dije, he tenido muchos problemas para grabar, incluso estoy teniendo que grabar del computador y no del celular, pero lo vamos a hacer igual. Y le quería contar que hace algunos días, un día que estaba lloviendo en la noche, me quedaba un restito de plata, ¿ya? Y me quise comprar un libro y entré a la biblioteca virtual y había un libro que se llamaba Prosperidad en búsqueda del verdadero evangelio. Era un libro escrito por un grupo de autores de la mayoría de origen africano, y el libro nos relata el estado actual de la iglesia de África. La iglesia en el continente africano está siendo permeada tanto por misioneros que llevan el evangelio puro y duro, si se podría decir, pero también por aquellos hermanos, si se puede decir así, o personas que llevan el evangelio o la teología, de la prosperidad. Estas iglesias en África están creciendo como la espuma. La verdad que un mensaje centrado en la prosperidad económica y en el bienestar humano es la verdad muy apreciado en un continente como el africano, ¿no? Que es un continente que ha tenido tanto sufrimiento en estas materias. Estos autores hacen una hermosa defensa del verdadero evangelio, ese evangelio que por misericordia predicamos nosotros, y ese evangelio que los apóstoles predicaban por Judea y que se diseminó por todo el mundo, ¿ya? Esa palabra que solo la intervención divina ha permitido que siga aún vigente, aun cuando ya han pasado más de 2000 años desde que Jesús predicó este evangelio. Y la verdad podríamos dar muchos argumentos, pero ninguna cosa puede justificar la supervivencia de la palabra más que la intervención divina a favor de ella. Hace un tiempo leí un libro de Josh McDowell, el cual decía que aun cuando una persona pudiera quemar, destruir todos los ejemplares de la Biblia que hubieran en el mundo, aún así podríamos restaurar la Biblia tomando citas
de todos los otros libros, ya sea libros seculares, a excepción de 11 versículos. Ese es el grado con el cual la palabra y el mensaje del Evangelio ha penetrado en la sociedad. ¿Ya? El mismo Gamaliel nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, le dice a los israelitas y al Sanedrín que dentro de la historia de Israel han venido miles de líderes que se han levantado y han tenido seguidores, pero ha muerto el líder y se han dispersado los seguidores. ¿Ya? Yo me pregunto, ¿habrá pensado en su mente Gamaliel que más de 2000 años después, ¿ya?, aquí en Santiago de Chile, casi al final del mundo, aún estaríamos hablando de las palabras de Jesús de Nazaret? Él mismo dice que si esto es una cosa de Dios, va a permanecer. Y si es una cosa de hombres, va a ser como cualquier otro sabio, cualquier otro maestro que se levantó en Jerusalén. Y muerto el maestro se va a dispersar sus seguidores. Pero creo que dentro de nuestra vida y de estas circunstancias que estamos viviendo, estas circunstancias específicas, es bueno que podamos excluirnos un momento de esta situación y meditar en nuestro corazón en el Evangelio, es decir, en ese mensaje original del Evangelio, en esa sustancia del Evangelio. Muchos de nosotros conocemos que lo que hoy nosotros llamamos Evangelio proviene de la palabra griega Evangelion o Evangelion, ¿ya? La cual significa simplemente buena noticia o buena nueva. Jesucristo, al ascender al cielo y en la gran comisión, cuando entrega la gran comisión, les dice a sus discípulos que vayan por el mundo y cuenten la buena noticia, esta buena nueva, este evangelio, y que cuenten a los hombres de todo el mundo este mensaje, esta buena nueva. Y la pregunta obvia que podemos hacer en este minuto es: ¿cuál es ese mensaje? ¿Cuál es la buena noticia que le importaba a Jesús que sus discípulos diseminaran por todo el mundo y que hoy, ya 2000 años después, tenemos en nuestra mano? ¿Ya? A lo largo de la sociedad y de la evolución del cristianismo y de la sociedad, el hombre ha querido responder esta pregunta y tal vez hayan tantas interpretaciones como lectores de la Biblia hay. Y podemos decir que muchas personas creen que esta buena noticia o esta buena nueva, este evangelio, nos señala que Jesús vino ya sea a solucionar mis problemas, vino a darme sanidad, dicen algunos, vino a darme ese anhelo que tengo en mi corazón, vino a darme esta prosperidad material de la que se predica hoy en las iglesias de la prosperidad. Y algunos dicen que vino a dar lo que uno quiere, ¿no? Que uno pida al Padre y que Él te va a dar, como dice en alguna parte, que no tenéis porque no pedís, ¿no es cierto? Pero no quiero aparentar ser sabio ni entendido, hermano, pero la única respuesta correcta a esta buena nueva es lo que nos dice Primera de Timoteo 1:15, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. No hay más. Esa es la sustancia, esa es la médula de lo que nosotros llamamos el Evangelio, o lo que les dijo Jesús. Esta buena nueva, esta buena noticia es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Creemos que Dios puede sanarte? Sí, pero no vino a eso. ¿Creemos que Dios puede solucionar tu problema, hermano? Y concederte la petición de tu corazón y darte una prosperidad material y lo que se te ocurra. Amén. Lo creemos en un Dios todopoderoso. Pero creemos que Jesús no vino a eso. Lo creemos firmemente, pero Jesús no vino a eso. Como dice el Evangelio del apóstol Juan en su capítulo 3 y en su versículo 16 y 17 nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. Yo creo, y creo que también es lo que usted piensa, hermano, que la única sustancia ahí
y que el mensaje central del Evangelio y que el mensaje de esta buena nueva y esta buena noticia es que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y lo invito a desmenuzar esta buena noticia, esta buena nueva. Muchos dicen por ahí que Martín Lutero dijo que este versículo, 1 Timoteo 1:15, es el resumen del Evangelio en un versículo. La verdad no sé si lo dijo él, pero si lo dijo, está bien dicho. Y podríamos desmenuzar en 3 puntos este versículo. Primero, la identidad de nuestro Salvador. Empecemos con esta identidad de nuestro Salvador. El versículo nos dice que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Por tanto, la identidad de nuestro Salvador es Jesucristo. Pablo nos dice que nuestro Salvador es Jesús y que además Él es el Cristo. Es decir, es el Mesías prometido al pueblo de Israel, del cual los profetas durante años profetizaron y escribieron en el Antiguo Testamento. La Biblia en el Antiguo Testamento está llena de referencias y promesas hechas por Dios al pueblo de Israel. Sin más, la primera promesa mesiánica es la que hace el Señor, nuestro Dios, a Adán y Eva cuando los expulsa del paraíso. El Señor les hace ropa para cubrir su desnudez, los echa del Edén, les dice, aun cuando ellos han pecado contra Dios, desobedecieron a Dios, y aun cuando Él es el Dios todopoderoso que rige el universo, el Señor les prometió que de la simiente de la mujer nacería un hombre que pisaría la cabeza de la serpiente que engañó a Adán y Eva en el huerto del Edén, y que a través de esa simiente volverían a tener esta vida que habían perdido al momento del pecado. Los profetas incluso fueron mucho más allá y nos dijeron que este hijo sería o vendría de la descendencia de David, que nacería en una pequeña ciudad casi insignificante como era Belén, y que además sería muerto por nuestras culpas y por nuestros pecados. Y le quiero decir, hermano, que ese Mesías, que esa profecía se hizo carne hace 2000 años, se llamó Jesús de Nazaret, fue el Hijo de Dios y además es Dios y digno de adoración por toda la humanidad. Él, aparte de ser nuestro Salvador, aparte de ser el Mesías prometido de Israel, Él es el Hijo de Dios y además es Dios. Muchas veces van a llegar a tu casa o incluso dentro de una iglesia que dice ser cristiana y te van a decir, no, esperamos un poquito, Jesús no es Dios porque el libro de, no me acuerdo, el Pentateuco dice Shema Israel, Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es. El Shema, ¿no es cierto? Que nuestro Dios es uno, pero la Biblia nos habla que Jesús es Dios, no es un ser creado, no es un ser al cual Dios le dio una mayor autoridad, sino que Jesucristo es Dios, es parte de esta Trinidad, de lo que nosotros conocemos como Él, como Dios, perdón. El gran yo soy, Él es Jesús, es Dios Padre y también es el Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios, que podríamos hacer una predicación completa de la Trinidad, pero no es el tema central, sino que el tema central en esta parte de nuestra identidad de nuestro Salvador es que nuestro Salvador es Jesucristo. Es nuestro Salvador, es el Mesías, es el Hijo de Dios y es Dios. De esto nos habla el libro de Juan, y todos los evangelios nos dicen que Jesús tiene los atributos de Dios. Jesús estaba desde la eternidad con Dios y era Dios, que todo por medio de Él fue hecho y además sin Él nada podría haber sido hecho. Jesucristo mismo no escondió quién era y siempre dijo que Él era el Hijo de Dios. Incluso en la sinagoga, en uno de los evangelios nos relata que Él lee el libro de Isaías, donde dice una de las profecías mesiánicas, y Él dice, hoy ante sus ojos se ha cumplido esta profecía, y los judíos que estaban ahí querían matarlo.
¿Por qué? Porque en definitiva y en última instancia los judíos condenaron a Jesús a muerte por él haber dicho ser el Hijo de Dios, porque dijo que él tenía poder de perdonar pecados y solamente Dios tenía la capacidad y el poder y la autoridad de perdonar pecados, porque Jesucristo permitió que se le adorase y solamente Dios puede ser adorado. Él es el Hijo de Dios y Él es Dios y es nuestro Salvador y es el Mesías prometido a Israel. Sigamos desmenuzando y veamos el interés de nuestro Salvador. ¿Cuál era el interés por el que Jesús vino? Y en segundo punto podemos ver entonces que Pablo nos dice: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y tal vez, como lo hemos predicado en otras veces, hablamos de un Dios justo, de un Dios santo, entonces a ti te puede surgir la pregunta: ¿cómo ese Dios justo, ese Dios santo, cómo vino al mundo y anduvo entre pecadores? Y la verdad te digo, hermano, que esa es la misma pregunta que se hacían los fariseos. ¿Cómo este que se dice ser el Hijo de Dios come entre publicanos y pecadores? Esa fue la piedra de tropiezo por la cual los fariseos no creyeron y asesinaron a Jesús, porque no entendieron lo que Jesús dice en Lucas capítulo 5 y versículo 31 y 32. Dice que respondiendo Jesús a los fariseos cuando le decían: ¿cómo puede ser este que está comiendo con los pecadores? Les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La verdad que la obra, el interés de nuestro Salvador fue venir a los pecadores. El libro de Juan, como lo leímos recién, dice que Jesús no vino a condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya simplemente estaba condenado desde el momento en que Adán y Eva pecaron en contra de Dios. El mundo estaba condenado, el mundo no tenía salvación, por tanto el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino que Él vino a salvarlo. Él no vino a los justos. ¿Por qué? Porque no había ningún justo. Aun cuando fueran fariseos y trataran de guardar la ley y sus ritos, no lo hacían justos, lo hacían igual de pecadores que el apóstol Pedro, que el apóstol Pablo. Ya el mismo Pablo nos dice que Él es el peor pecador de todos. Él es el primero, de los cuales yo soy el primero, dice, al que vino a salvar. La obra de Saulo, la verdad, que siempre nos dice en sus cartas que las obras de Saulo de Tarso eran de vergüenza para el apóstol Pablo, y era su pasado que condenaba al apóstol. Pero Jesús le salió en encuentro en el camino a Damasco y se le reveló y lo salvó. Y ya no fue más Saulo de Tarso, un hombre condenado, sino que ahora fue el apóstol Pablo el encargado de llevar el evangelio a los gentiles. Y esta es una gigantesca realidad, hermano. Somos todos pecadores delante de Dios. Nosotros como hombres y en nuestra visión limitada hacemos distinción entre las obras de los hombres. En nuestra perspectiva existen hombres buenos y hombres malos, obras buenas y obras malas, pero hermano, déjame decirte que delante de Dios somos todos pecadores. Todos transgredimos la ley, todos pecamos contra Dios y somos dignos de muerte. Charles Spurgeon escribía en este versículo un poco irónicamente, y lo parafraseo, dice: el Señor vino por pecadores vergonzosos y por pecadores respetables. No hay ningún justo en la tierra, ni aún uno, nos dice las Escrituras. Todos pecamos contra Dios, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos sentenciados a la guillotina espiritual de la muerte eterna. Pero como dice el apóstol Juan, Él no vino a condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado desde su caída. Él vino a dar salvación y vida eterna, a restaurar la creación. Él es el segundo Adán por el cual tenemos acceso al trono de Dios. El Señor vino por aquel borracho que gasta su dinero en rameras y en alcohol y está todo sometido a toda clase de vicios que son socialmente condenables. Pero también vino por aquel magistrado que no hace justicia sino que se corrompe. También vino por ese cristiano, o que se dice ser cristiano, pero que en su trabajo se roba los materiales de su empleador y no le dice robo, sino que él los toma solamente. Y también vino por aquel que ve a su hermano y teniendo pan no le da. Hermano,
en síntesis, podríamos seguir hablando, el Señor vino por nosotros. El Señor vino por mí, primeramente, como dice el apóstol Pablo, y también vino por ti. Muchas veces escuchamos las predicaciones en la calle donde se predica contra el pecador, contra el pecado, pero tal vez deberíamos decir que el Señor no vino por los pecadores, sino que el Señor vino por nosotros, los pecadores, poniéndonos como ejemplo como el apóstol Pablo, diciendo: yo soy el primero de todos ellos, el más pecador. Y como tercera y última punto de este versículo, podemos ver la intervención de nuestro Salvador. Y esto es el regalo de la salvación. Este regalo por el que recibimos por gracia, y como lo estamos estudiando en el libro de Gálatas en la escuela dominicales, lo recibimos por gracia a través de la fe y no tenemos que hacer nada más. El libro de Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros estábamos condenados a la muerte, como decíamos anteriormente, y el mundo no podía ser salvado por sus propios medios. No podíamos eludir la justicia de Dios. Lo invito a que se pueda imaginar un hombre en el océano, perdido en el océano, y que no sabe nadar. No hay que ser muy inteligente para entender que ese hombre irremediablemente se va a morir ahogado. ¿Por qué? Porque no sabe nadar. No puede salvarse solo. La única forma en que podría salvarse es que supiera nadar. Pero tampoco puede aprender a nadar porque no tiene tiempo ni tiene los medios necesarios para aprender a nadar. Está condenado a morir ahogado. Y así, hermano, así mismo éramos nosotros. No podíamos salvarnos por nuestro propio pecado. Por nuestro propio pecado. Nuestro pecado transgredía la ley de Dios y nos hacía enemigos de Dios. La consecuencia de este pecado, como lo decía anteriormente en el libro de Romanos, era la muerte. La justicia de Dios establecía que quien pecaba era digno de muerte. Estábamos desterrados de la gloria de Dios. Éramos parias, pero Jesús, hermano, vino al mundo para salvarnos, para darnos salvación y para que a través de su sacrificio pudiéramos ser reconciliados con Dios. El libro de 1 de Pedro 3:18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Como lo decía en los primeros versículos, en las primeras palabras que dije sobre este punto, la Biblia nos dice que no había justo, no hay justo en la tierra ni aún uno. El mundo ya estaba condenado y Jesús no vino a condenarlo, sino que vino a salvarlo. Todos conocemos este refrán que dice: no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y eso es absolutamente cierto. Nuestra deuda era la muerte. Nuestra deuda era con Dios. Pero Jesucristo pagó nuestra cuenta con Dios. Él se hizo pecado y maldición, y en la cruz murió como el cordero sin mancha por nuestros pecados, no temporalmente, sino para siempre, una vez por los pecados, el justo por los injustos, hermanos. Él murió una vez por nosotros y no lo hizo temporalmente. La Biblia nos dice que el sacerdote en el Antiguo Testamento año a año debía realizar un sacrificio para limpiar el pecado del pueblo. Tenía que morir un animal inocente, un animal sin mancha, para que por un tiempo la justicia de Dios fuera satisfecha. Pero esto era temporal, hermano. Esto no salvaba a nadie, sino que solamente le daba tiempo para que el Mesías llegara. Solamente era un reflejo de lo que venía el sacrificio perfecto, el sacrificio de Jesucristo, nuestro perfecto sumo sacerdote, que murió una vez y para siempre por nuestros pecados. Jesucristo en la cruz ganó la salvación de todos nosotros. Y hoy, a través de la fe y por medio de la gracia, tenemos acceso a esta salvación. El libro de Romanos 5 nos dice: así pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Jesús puso paz entre el hombre y Dios.
El hombre estaba irremediablemente fuera de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Estaba condenado a muerte. Nada podía salvar, ningún acto de él, porque su pecado lo condenaba a muerte. Mas Jesús vino y pagó nuestra cuenta. Como decíamos en la primera de Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El mismo libro de Romanos en el capítulo 10 nos dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No hay nada más que hacer, hermano. El libro de Romanos es claro. Esta es la palabra de fe que predicamos. Podríamos decir que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Y cómo? Porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No hay obra que tú puedas hacer, no hay dinero que puedas pagar tu salvación, no hay obra que te haga apto. No te van a premiar nunca delante de Dios por alguna obra que hayas hecho, como se hace aquí en el mundo. Aquí en el mundo, aquellos que hacen buenas obras, que hacen actos heroicos, le damos una distinción. En el ejército se le da una medalla, en las obras sociales una calle, una fundación en su nombre, pero no hay nada que tú puedas hacer para que la justicia de Dios sea satisfecha y para pagar tu cuenta delante de Dios, sino que solamente debes confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor, y si creyeras en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. No hay nada más que puedas hacer. Podemos entonces concluir, hermanos, que vino al mundo Jesucristo por los pecadores y vino a darnos salvación, no vino a condenarlos. Lo repito una vez más, porque ya estábamos bajo condenación, estábamos muertos terminalmente y Él fue el que nos salvó. Él es el regalo inmerecido que Dios nos da, una oportunidad de salvación, una oportunidad de reconciliación por medio de nuestro Salvador. Nuestras culpas son clavadas en la cruz y somos nosotros juntamente con Él crucificados, pero no teniendo que pagar ese precio porque el Señor ya lo ha pagado. Entonces, hermanos, como Mefiboset, quien había sido sacado intempestivamente del palacio, como Mefiboset, hoy día, a través del sacrificio de Jesucristo, podemos nuevamente volver a comer en la mesa del Rey. Y damos gracias al Señor porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay nada más. Tenemos acceso hoy día al trono de la gracia, a la salvación y a una vida renovada en Cristo. Y esa es al final la salvación y la médula de lo que es la buena nueva y lo que es el servicio que Jesucristo hizo por nosotros. Quise dar este mensaje porque creo que fue bueno dentro de esta vida agitada que estamos viviendo, dentro de esta situación específica en que el mundo corre para allá y que nuestros mensajes generalmente tienden a ser sobre este tema, sobre el consuelo, sobre la salvación, la sanidad. Quise hoy día tal vez llevarlos, como dice el libro de Jeremías, a pararnos en los caminos y a buscar la senda antigua. Hoy, en nuestro tiempo, las sendas antiguas no son, hermano, un tipo de instrumento determinado, un tipo de alabanza determinado, un tipo de vestimenta determinada. Esas no son nuestras sendas antiguas, sino que nuestra senda antigua es entender que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo, hermano, y espero que tú también lo digas, somos el primero. Somos, hermanos, la causa por la que Cristo murió en la cruz, por la que Cristo sufrió, pero también somos el objeto o el motivo de su amor. Él nos amó primero, como dice la Biblia, y no nosotros a Él. Demos gracias por este bendito sacrificio y por esta buena nueva que no puede ser callada ni detenida, hermano. Que aunque pasen 2000 años más seguirá adelante y seguirá diciéndose
en las calles o en las iglesias o en su casa que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Lo invito a que pueda orar conmigo para terminar este servicio. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias por poder estar delante de mis hermanos y poder predicar este mensaje. Gracias porque aunque hemos tenido muchos problemas para grabar el mensaje y para editarlo, tú has permitido que lo grabemos y que nuestros hermanos puedan, Señor, llegar a oír este mensaje y entender que esta buena nueva, esta buena noticia, este mensaje evangélico consiste únicamente en que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Gracias te lo doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos estaremos viendo el domingo en la reunión.